8 años ministro de Trabajo y considerado uno de los más grandes tratadistas de derecho laboral en el mundo, dicho por Rafael Caldera, que en ese momento era el número uno, no por mí. Por cierto, Rafaelito, aparte de darte la bienvenida, ¿en qué va a parar esto? De el gobierno, los empleadores y los trabajadores. ¿Qué va a pasar por fin? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí. No, gracias por venir. Bueno, ya hay, mira, las discrepancias no son tan fuertes como pueden aparentar. Se han hecho reuniones desde el año 2017, venimos haciendo reuniones con la intervención o la mediación del rector de INTEC. Y en la parte procesal prácticamente hay acuerdo. Hay también consenso en otras partes del código. El nudo gordiano está en el auxilio de cesantía. Ese es el problema. Porque la idea que han planteado los empresarios es la de limitar, o sea, el costo que le representa la cesantía, y que por tal razón debe ser limitada, un doble límite plantean ellos. El limitarla en cuanto al tiempo, o sea, que se pague por tantos años, pero que no pase de 5, 6, 7 años, aunque usted tenga 20, y limitarla en el monto. Es decir, si usted gana más de una determinada suma, se le liquida sobre ese tope. Y las organizaciones sindicales no lo aceptan. Dicen que no, que bajo ningún concepto pueden limitar la cesantía. En la última reunión las empresas dijeron, bueno, nosotros no queremos violar los derechos adquiridos, los antiguos trabajadores siguen con el régimen actual, pero los que se contratan nuevos, entonces serían sometidos a un nuevo régimen. Y los sindicalistas le responden diciendo, nosotros tenemos que luchar por esta generación y por las futuras generaciones. Y entonces, bueno, en ese punto es el gran problema, no hay acuerdo. Doctor Rafael Alburquerque, a propósito de usted ser un experto, un tratadista en materia laboral y de los creadores del actual Código Laboral de la República Dominicana, porque recuerdo que fue cuando usted era secretario de Estado de Trabajo, sí, que se aprobó este nuevo código. ¿Cuál es su opinión? La opinión de Rafael Alburquerque, ¿debe quedarse como está lo del auxilio de cesantía o debe realmente ser modificado como proponen los empresarios? Mira, yo creo que no hay ley que es eterna. El código se aprobó en 1992. Hay nuevas realidades que han alterado totalmente lo que es la legislación del trabajo. O sea, anteriormente la empresa era una sola. Hoy las empresas se fraccionan. Usted tiene una empresa que fabrica una parte de un producto y las otras partes las fabrican los concesionarios, los contratistas. Los servicios, por ejemplo, las telefónicas nuestras. Bueno, ¿quién hace los cableados, las reparaciones de teléfonos? Son contratistas. O sea, la empresa se va fraccionando y eso naturalmente debilita al sindicato. Ahora, lo peor de todo es la revolución tecnológica, para bien, pero también para mal. Porque con una pregunta, ustedes y los oyentes van a entender. ¿El chofer de Uber es trabajador o no es trabajador? ¿Está protegido por el Código de Trabajo o no está protegido? Tiene su propio carro, pero obedece a una plataforma digital que controla a otra persona. O, por ejemplo, una pequeñísima empresa que yo visité siendo vicepresidente en el Parque Cibernético. 3 muchachos en una habitación como esta, con 3 computadoras, y digo, ¿qué hacen? No, recibiendo los servicios de una franquicia de esa de hamburger y hot dog y eso. Ellos reciben los servicios. Cuando pasa el automóvil que pasa por la bocina y dice, yo quiero un hamburger de tal tipo, bueno, ellos lo reciben, lo ordenan a la cocina y se lo entregan. Digo, bueno, esta franquicia aquí en la República. No, vicepresidente, no es la República Dominicana, usted es de El Salvador. Digo, ¿cómo?
sí, de los pedidos de Salvador. Digo, ¿y quién lo contrató? Una empresa de Salvador, ¿dónde está el empresario? ¿Cómo lo chequea? ¿Cuáles son el horario? Y dice, no, el horario es cuando yo llego marco la computadora y cuando salgo marco la computadora. ¿Y cómo le pagan entonces? Ah, no, recibimos un cheque en dólares desde Miami. ¿Y quién lo contrató? Una agencia de empleo de Miami. ¿Quién es el empleador en ese caso? Entonces, hasta tal extremo llega esto que algunos ya anuncian el fin del derecho del trabajo. Por suerte, ya me agarró a mí en el otoño de la vida porque si desaparece me quedo sin profesión. Doctor, entrando en... Esta es una situación difícil. Muy difícil. Entrando en la actualidad política nacional, Vamos a ver. Usted ha asumido un papel muy activo en la actual coyuntura interna del Partido de la Liberación Dominicana. Y nos gustaría saber cuál es exactamente la posición del sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández con respecto a lo que está pasando en el PLD y cuál es la propuesta de ustedes para resolver la situación. Bueno, mira, nosotros estamos apostando por la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Hubo diferencias, si se quiere, profundas, pero esas diferencias se podían resumir en una sola palabra, que es la Constitución de la República. Nosotros lo que hemos planteado es que se respete la Constitución de la República, como finalmente se ha logrado, y que por tal razón, ya superadas esas diferencias, pues nos unamos todos para que cuando vengan las elecciones de mayo del año que viene, el PLD pueda estar debidamente unido, todos en torno al candidato que se elija el próximo 6 de octubre y así poder mantenernos dirigiendo la cosa pública. Ese es el planteamiento que nosotros hemos hecho y quisiera reiterarlo, sobre todo en estos momentos de que ha habido la dificultad en la Cámara de Diputados. Lo importante para nosotros es un PLD unido para seguir trabajando por el desarrollo y la inclusión social en este país. Doctor, a pesar de eso, pues está el otro tema que sigue a la reforma constitucional para modificarla y que el presidente hubiese podido participar en el proceso del 2020, que ahora su rehabilitación. El sector de Leonel Fernández se mantiene radicalmente opuesto a la rehabilitación de Danilo Medina. No, mira, no es una oposición a la rehabilitación del compañero Danilo Medina. Nosotros lo que hemos explicado es que la Constitución es un pacto social, es la ley de leyes y una Constitución de un país siempre prevé, no es inmutable, siempre prevé los mecanismos de reforma, pero esa reforma tiene que hacerse no porque usted tenga mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados, es una reforma que tiene que contar con el respaldo del pueblo. Cuando hablamos de respaldo del pueblo no estamos hablando de consenso, siempre habrá discrepancia, pero por lo menos una consulta. O sea, y establecer cuáles son aquellos puntos que el país entiende que debe modificarse. Pero para eso hay que abrir un debate. Por ejemplo, se habla de habilitación. La pregunta es, bueno, pero ¿qué sistema queremos? ¿Qué sistema presidencial queremos? ¿No reelección inmediata? ¿O queremos el sistema norteamericano de reelección y nunca más? ¿O el sistema brasileño de 2 periodos consecutivos, pero tiene el gobernante que salir, no puede haber un tercer periodo consecutivo, pero puede volver después? ¿O el sistema panameño, no reelección, pero a los 10 años te puedes de nuevo ser candidato? Entonces ese debate hay que abrirlo. Y lo que nosotros planteamos es que en el proceso electoral actual que ya comenzó, ya estamos en la pre-campaña, pues debemos
trabajar, enfocarnos en todo lo que tiene que ver el proceso electoral, y una vez que pasa el proceso electoral, entonces, bueno, podemos abocarnos a una reforma constitucional. Doctor Rafael Alburquerque, hay otro elemento también dentro de ese debate de una posible reforma constitucional, y es el que tiene que ver con la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. En ese caso, ¿no estarían ustedes de acuerdo con que esas elecciones para este proceso del año 2020 se unifiquen? Mira, nosotros creemos que la separación de elecciones, aquí se acordaron por los años 90, 1994, la reforma, hubo una separación de elecciones. Bueno, se habló de que cada 2 años era muy traumático y grave para el país porque el país se distraía. Y entonces en la reforma del 2010 se dijo, bueno, señores, cada 2 años efectivamente el país cae en un proceso electoral, vamos a unificarla para que sean separadas, pero en el mismo año electoral, para que solamente haya un año electoral. Entonces, bueno, vamos a probar qué va a suceder en estas elecciones en el mes de febrero, si eso resulta o no resulta. Y después entonces, en base a la experiencia de febrero, podemos entonces llegar a una conclusión si debemos o no modificarla. Si me preguntan mi opinión personal, y lo digo con toda franqueza, yo creo que incluso a la oposición le conviene esas elecciones separadas. Paradójicamente el PRM al parecer es de los que impulsan la unificación, pero a la oposición le conviene porque, sobre todo en municipios pequeños, el elector que está en contacto directo con el candidato a alcalde, si tú le presentas un munícipe de ese municipio con relevante, un munícipe que tiene prestigio, probablemente va a ganar las elecciones y no va a necesitar mucho dinero, independientemente de que el PLD proponga fulano. Si esa candidatura es mejor, pues lo va a votar. Y lo hemos visto en las últimas elecciones que estaban unificadas, porque en la reforma se pospuso su inicio para el 2020. Bueno, hemos visto cómo en muchos ayuntamientos ganó la oposición, a pesar de que el compañero Danilo Medina ganó la votación nacional y la ganó con una buena proporción de votos. De manera que yo creo que hay que esperar a ver qué experiencia podemos extraer de las elecciones de febrero. Doctor, de verdad que para mí es un honor, un privilegio estar aquí, como siempre, a su lado. Aprendí mucho de usted durante todos los años que he estado a su lado y sobre todo trabajando al lado suyo. Yo quisiera que usted no evaluara la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Por primera vez, 11 precandidatos. El presidente Leonel Fernández, lo hemos visto en la calle, pero con una modalidad distinta, porque ahora no se van a enfrentar los 11, sino que probablemente haya una preselección del sector del presidente Danilo Medina para confrontarlo frente al presidente Leonel Fernández. Me gustaría que usted nos analizara ese panorama y cuáles son los números que ustedes tienen en estos momentos, cuál es el posicionamiento del presidente Leonel Fernández de acuerdo a las encuestas. Mira, la última encuesta que nosotros manejamos, el presidente Fernández arrancaba con un 50%. Ahora, cuando venía para acá leyendo uno de los periódicos, vi la encuesta última de New Link, en que habla de una encuesta que le da por encima del 56-57% al presidente Fernández. De manera que en la campaña interna arrancamos con un posicionamiento privilegiado. Eso no quiere decir que nos vayamos a descuidar, porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nosotros estamos trabajando diariamente. Hoy mismo tenemos una asamblea esta tarde. Mañana el presidente Fernández va a estar en el interior del país. De manera que vamos a continuar trabajando estos 50 y pico de días que quedan para el 6 de octubre,
tal vez menos ya. 47. 47 exactamente, para lograr un mayor posicionamiento y que el 6 de octubre Leonel Fernández sea proclamado candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Me aparto un poquito para un dato histórico. Por eso digo Rafaelito, porque Rafaelito y yo somos del mismo barrio, somos amigos del barrio. De las Mercedes. En la calle de las Mercedes vivía Rafaelito con su familia. Su padre, un notable jurista, don Chichi Albuquerque de Sayas Bazán. Rafaelito es de Castro. Bueno, entre la Santomé y la Sánchez, ¿verdad? Y yo vivía en la José Reyes. Sí. O sea, que estamos hablando de 2 cuadras, cuadra y media. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que escuché a don Virgilio Álvarez Pina, don Cucho Álvarez, ya cuando regresó del exilio y eso, ahí en la zona universitaria, nos recibía de vez en cuando en la galería y lo escuchamos para aprender. Don Cucho, además de una familia a la que yo estoy ligado. Pero bueno, el caso es que don Chichi, el papá de Rafaelito, era antitrujillista, un antitrujillista activo, Trujillo lo sabía, y hasta se negó, así, públicamente, a inscribirse en el Partido Dominicano, incluso con presiones directas de Trujillo, que no aceptaba como esa rebeldía, esas cosas. Lo que estaba don Cucho, que en una ocasión, Trujillo, con unos tragos y dorado, dijo, ve donde Chichi Albuquerque y llévale la inscripción del partido, coño. Si no se inscribe, coño, lo dirá que lo voy a matar. Así mismo, coño. Don Cuyo dice que menos mal que fue a él, que le dijo que era amigo de don Chichi, que además era un hombre de conciliación, no le hizo daño a nadie. Y un favor, mucha gente vaya a la casa y le dice, coño, Chichi, mira, que hay un problema, el jefe quiere ya definitivamente que tú te inscribas. No, Cucho, no me venga a plantear eso aquí. Yo prefiero que él me va a matar, que venga, que va a estar ahí ahora, para que me venga y me mate. Porque yo no me voy a inscribir en el partido de ese maldito hombre. Bueno, don Cucho se va a coger para Palacio a Trujillo. Y pensando qué decirle a Trujillo, ¿verdad? Con la cuerda que tiene. Y cuando llega, don Cucho nos contaba que le dijo a Trujillo, mire jefe, yo ni fui a la casa de Chichi. Nosotros hemos hecho este partido tan poderoso, que nos ha costado tanto esfuerzo y sacrificio. Y entonces ahora, el pendejo viene Chichi a inscribirse, pues tú eras en el 60, a inscribirse para chupar esta vaina después que usted y yo todos hemos hecho esto. No me nos vale la pena, no joda que se quede fuera. Y que Trujillo, al oír ese argumento, dijo, sí, está bien, tú tienes razón. No joda. ¿Tú entiendes? Quería señalar eso. Don Chichi era un jurista eminente. Llegó a trabajar con mi papá, que era un jurista. Don Chichi era un hombre, un intelectual de primera categoría, y después un hombre de una conducta intachable, un hombre de familia y además un ciudadano ilustre, que después de ajusticiado el tirano, no le cobró al país. Yo quería dar ese dato histórico de quién era el papá de Rafaelito. Muchas gracias. Doctor, entonces, en este momento, ¿cuál es la agenda fundamental que tiene el presidente Leonel Fernández de cara a este proceso? Mira, la agenda fundamental es el promover la precandidatura que tiene para ser el candidato ahora el 6 de octubre. Tiene los contactos recorridos diarios en las diferentes provincias del país. Posiblemente más adelante, pues, porque hay que establecer que esta ley de partido político y la propia ley electoral son leyes muy contradictorias. O sea, las primarias del PLD son primarias abiertas, en que todo el pueblo puede participar. O sea, cualquier ciudadano que sea ciudadano independiente, que no esté inscrito en el PLD, puede ir a votar el 6 de octubre. 7.800.000 electores aproximadamente. De manera que aprovecho para invitar a los ciudadanos independientes a ir a votar en las elecciones del PLD interna por el compañero Leonel Fernández. Ahora, siendo abierta, la ley prohíbe la campaña electoral por los medios de comunicación. O sea, no se pueden hacer cuñas radiales, no se pueden hacer cuñas de televisión. O sea, solo en periódicos.
No, tampoco en periódico. En periódico se sí, puede. es permitido en la no prensa, puede sí. poner valla. Tampoco. Es más, hasta pretendieron en un momento determinado que tampoco podía tener una camiseta con el nombre. Cosas realmente, cosas realmente absurdas. Y el Tribunal Constitucional creo que hay de adora una... Ahora, estamos ya en los tribunales esperando una decisión. En el Claro. administrativo. Pero va al tribunal administrativo. ¿no? Porque una cosa, ese es el derecho fundamental a la libertad de expresión. Se puede limitar, pero no prohibirlo. Claro. Entonces, bueno, la promoción del precandidato es mucho más gravosa porque tiene entonces, no puede dirigirse por los medios de... Puede venir aquí, obviamente, no hay ningún problema, pero no puede hacer cuñas radiales ni cuñas televisivas y eso, bueno, obliga al candidato a estar constantemente o en un programa de televisión o en un programa de radio o estar recorriendo el país. Y esa es precisamente la campaña que no solamente de Leonel, sino de cualquiera de los candidatos, precandidatos. En un escenario, don Rafael Alburquerque, como ese que usted plantea, de que el PLD va a vivir el próximo 6 de octubre un proceso de primarias abiertas donde puede participar todo el ciudadano mayor de edad que está registrado en el padrón de la Junta Central Electoral. Nos gustaría saber, como ahí puede pasar cualquier cosa, si el resultado de ese proceso de primarias es adverso al expresidente Leonel Fernández, ¿él aceptaría ese resultado y apoyaría al candidato que resulte ganador? Mira, la democracia es esa precisamente, el libre juego de las ideas, el debate, las contradicciones internas, la lucha interna por una candidatura. Bueno, el que ganó, ganó. Pero nosotros no nos hemos planteado ese escenario porque sinceramente nosotros no nos imaginamos que el compañero Leonel Fernández pueda pasar por una situación así. Nosotros estamos seguros de nuestro triunfo electoral. Valoramos, conocemos los demás precandidatos, les deseamos suerte. Cada uno de ellos dice que está en primer lugar, pero ¿Ustedes creen cada quien tiene derecho a soñar. Cada quien tiene derecho a soñar y Calderón de la Barca lo decía, y los sueños son. Entonces, bueno. Pero ¿y qué Toda si, la vida es sueño, los sueños son. ¿y qué Sueña si- el pobre. Sí. ¿Y qué, doctor Alburquerque, si el presidente de la República, Danilo Medina, interviene directamente en el proceso apoyando a un precandidato frente a Leonel Fernández? El panorama sería diferente. No, mira, nosotros estamos convencidos de que el presidente Danilo Medina tendrá que jugar como lo hizo el presidente Fernández en el año 2012, como presidente de la República y miembro del comité político del PLD, deberá mantener una posición neutral frente a los precandidatos que lleguen al 6 de octubre. Algunos se podrán retirar. Entonces, nosotros esperamos que el presidente Danilo Medina adoptará esa misma posición que adoptó el compañero Leonel Fernández en el 2002. Rafaelito, el comité político se ha debilitado. Bueno, evidentemente, con todas estas contradicciones, Claro. ha tenido sus problemas. Yo no diría que tenga un proceso de debilitamiento, pero no hay duda de que ha perdido eficacia. Ha perdido su eficacia porque la misma situación ahora de que había un pacto, un acuerdo debidamente firmado por todos los miembros del comité político, bueno, no se pudo reunir para dar las orientaciones y decir, señores, este es un acuerdo que hay que cumplir. Bueno, eso mismo pues provoca ese debilitamiento que tú señalas, por lo menos la falta de eficacia del comité político, porque los acuerdos se han hecho para cumplirse. Claro. Y cuando se firman acuerdos, bueno, ustedes tienen la palabra empeñada y tienen que cumplir
lo que se ha establecido en ese acuerdo. Lamentablemente no se hizo, pero bueno. ¿Cómo podría el PLD recuperar la unidad interna sin la efectiva dirección del comité político, que ha sido el órgano fundamental en esa organización? Bueno, yo espero que una vez que pase la campaña interna, se respete ese proceso electoral, se respete los resultados y de ahí en adelante todos nos unifiquemos en torno al candidato presidencial. En el fin de semana, en una visita a La Vega, el doctor Leonel Fernández hablaba de que hay sectores que quieren desviar el país hacia el autoritarismo. Hablar de autoritarismo, bueno, eso nada más se puede imponer desde el poder, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese pronunciamiento del presidente Fernández, obviamente dirigido hacia el poder ejecutivo, hacia el gobierno? Bueno, el presidente Fernández habló de sectores políticos, y lo hizo sobre el contexto de lo que estamos hablando ahora, de la situación que se dio en la Cámara de Diputados. Es decir, usted puede tener una mayoría en un órgano del partido, usted puede tener una mayoría en el Congreso, lo puede tener una mayoría en el Senado, pero no hay duda de que hay un rasgo de autoritarismo cuando usted, teniendo un acuerdo que ha sido firmado por todos, usted no respeta ese acuerdo. Entonces, eso es lo que está planteando, o sea, eso es un rasgo de autoritarismo. Nosotros firmamos de buena fe, tenemos la confianza depositada entre todos y por eso firmamos ese documento, cuando lo lógico era esperar que se respetara ese acuerdo aunque no se reuniera el comité político. Entonces, al violarse ese acuerdo, violentarse ese acuerdo, al desconocer la palabra dada, en este caso palabra dada con un aval de la firma de cada uno de los miembros del comité político, eso pues implica un retroceso político en la República Dominicana. Bueno, aquí los pactos y los acuerdos no se firman y surge así ese rasgo autoritario que es lo que ha denunciado el presidente Fernández. Pequeño dato histórico, si se quiere. No, si se quiere no, dato histórico. ¿Cómo te enteras, Rafaelito, de que el presidente Fernández te eligió, te escogió para ser su compañero, como lo fuiste durante 8 años vicepresidente de la República? Pues me enteré por él mismo, el 16 de marzo del año 2004, que era el último día para la inscripción ya de la candidatura presidencial y vicepresidencial, estando en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pues el presidente Fernández me llamó a la oficina, estaba con unos periodistas norteamericanos, y entonces ahí me comunicó que yo iba a ser, yo no había ni siquiera sonado como candidato a la vicepresidencia. Pero no lo esperabas tampoco. No, tampoco lo esperaba. Él me había hablado anteriormente de algún ministerio, pero no lo esperaba. Entonces me llamó y me dijo, mire, usted va a ser el candidato a la vicepresidencia. Vamos a unos comerciales y seguimos en esta interesante entrevista con el doctor Rafael Alburquerque. ¡Llévatelo, Mundo! Z101. Son las 9:27 minutos, el gobierno de la mañana, la Z101. Una información. Adelante, Daniel García. Informar que nos hacen llegar los datos de que en este momento miembros de la DNCD realizan un operativo en una torre del ensanche Naco. No nos dan los detalles, pero en este momento se estaría realizando ese operativo de la DNCD en una torre del ensanche Naco. También nos informa que en este momento está llegando al local del PRM el licenciado Luis Abinader, porque allí está expuesto el cadáver del fotógrafo del PRM, Gregory Silverio, que ayer le cantamos pues el Padre Nuestro. Bien, yo quería preguntarle al doctor Rafael Alburquerque, a propósito de que hemos hablado bastante durante esta entrevista del tema de la situación ocurrida en la Cámara de Diputados,
del no respeto al acuerdo del año 2015 y se habla mucho de esto. Ahora, no se ha establecido un responsable. ¿Quién es el responsable del irrespeto, como señala el sector que encabeza el doctor Leonel Fernández, de ese acuerdo? ¿Son responsables los diputados o es responsable el presidente de la República, Danilo Medina, que es el líder político de esa facción? Bueno, mira, eso precisamente son ellos los que tendrán que responder quién es el responsable. La política son hechos, y el hecho en este caso fue que la parte mayoritaria de los diputados del bloque del PLD presentó al compañero Radamés Camacho para que continuara siendo presidente de la Cámara de Diputados. Entonces había que preguntarle a ellos por qué tomaron esa decisión, cuando todos sabíamos que había un acuerdo y que ese acuerdo debía ser respetado. Obviamente que los diputados no van a tomar una decisión por sí mismos, ¿verdad? Deben recibir las instrucciones de sus superiores, de quien le dirige, de quien lo controla, y en este caso hay que partir del hecho de que el control de esa matrícula de diputados que votó la tiene el presidente Danilo Medina, porque el sector de Leonel Fernández no votó a favor o en contra. Mira, nosotros votamos sobre la base, primero, del acuerdo de los 15 puntos y luego de una resolución que se adoptó en base a esos 15 puntos, en la cual se estableció con nombre y apellido. Entonces, sobre esa base, nosotros votamos. Y el propio secretario general del partido, el compañero Reinaldo Pared, lo señaló públicamente. Dijo, los acuerdos se hacen para cumplirse. Y efectivamente hay un acuerdo que se dio a conocer a toda la ciudadanía, en que en el primer año estaría la compañera Lucía Medina, en el segundo año Rubén Maldonado, en tercer año Camacho y en cuarto año Demóstenes Martínez. Escúchame que incita sobre el tema, escúchame Felipe, que incita sobre el tema, porque hay unas declaraciones que no debemos dejar al margen en ese proceso, que fue del vocero de la Cámara de Diputados del PLD, Gustavo Sánchez, quien señaló que no se le podía pedir al sector de Danilo cumplir ese pacto porque el sector de Leonel Fernández también había violentado la unidad interna con sus actividades en el Congreso Nacional en contra de la reforma constitucional. ¿Eso le merece algún comentario? No, yo creo que es una interpretación totalmente errónea, porque nosotros lo que hicimos fue reclamar que se cumpliera el pacto de los 15 puntos. ¿Y qué establecía el pacto de los 15 puntos? Lo que establecía el pacto de los 15 puntos era el respeto a la Constitución de la República, que se modificó en el 2015 sobre la base precisamente de 2 periodos, nunca más, que fue incluso propuesto por el compañero Reinaldo Pared. Entonces, bueno, nosotros lo que habíamos hecho era, o lo que hicimos fue reclamar la aplicación de la Constitución de la República. Te podrá decir Gustavo o cualquier otro, lo vi también a Monchi Fadul hablando de eso. No, pero es respeto de la minoría a la mayoría. No, es que la mayoría había decidido el respeto a la Constitución en ese pacto de los 15 puntos. Bueno, ¿se iba a violar o no se iba a violar? Obviamente, el propio Reinaldo Pared lo dijo, que el día que llamó el secretario de Estado Pompeo a la República Dominicana, al presidente de la República, ya el senador Charlie Mariotti tenía el proyecto de ley por la cual se procedía a modificar la Constitución. Entonces lo que planteamos nosotros fue, señores, esto hay que respetarlo, esto no se puede violentar. Y si no lo hacíamos, bueno, hubiéramos caído en una violación a ese acuerdo de 15 puntos
lo que sucedió ahora precisamente en la Cámara de Diputados. Doctor, el último eslabón de ese acuerdo era la presidencia de la Cámara de Diputados. El PLD ha pasado por una de sus crisis más profundas, con un comité político que perdió su capacidad de arbitraje y con una confrontación que no solamente ha dejado heridas, yo he dicho que ha amputado órganos incluso. ¿Usted cree que habrá tiempo para recomponer el PLD internamente, para sanar todas esas heridas y que el PLD pueda concurrir de manera unificada con toda su candidatura en el proceso de febrero y mayo que viene? Mira, Felipe, yo entiendo que si nosotros pensamos en el plano colectivo, no en el individual, esas heridas tienen que ser superadas. Toda herida al final pues tiende a cicatrizarse. Entonces, si nos situamos en el plano individual, bueno, las heridas las hay. Yo oigo a determinados compañeros decir, bueno, es que nos han herido mucho, se han levantado calumnias, difamaciones. Bueno, pero si se oye el otro lado, sucede lo mismo. Cada quien tiene sus quejas, cada quien tiene sus dolores, cada corriente pues tiene sus reclamaciones. Lo importante es decir, bueno, señores, ok, nos hemos herido mutuamente, vamos a superar esto en aras de que el Partido de la Liberación Dominicana continúe en el poder. Bien. Muy bien, bueno, gracias, doctor Rafael Alburquerque. Un honor tenerle en este gobierno de la mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Llévatelo, Cundo. Excelente entrevista. Es el gobierno.